Bienvenidos. Trabajamos ahora el cómo comentar una escultura. Los pasos a seguir son, como siempre, tres: identificación y clasificación de la imagen y sus elementos visibles. Segundo, un análisis formal, hablando del tipo de escultura, materiales, técnicas, volumen, movimiento, expresión, composición, proporción y armonía. Y el tercer punto sería la interpretación y contextualización, hablando de nuevo del tipo de escultura y tema, la función de la escultura y, por último, la identificación y clasificación de la escultura mucho más detallada. Primer paso, como siempre, una identificación y clasificación que debe ser una breve descripción del título, autor, fecha y periodo y estilo. Esto no debería de exceder más de 2 líneas o 3, puesto que en el tercer punto lo haremos mucho más desarrollado. El segundo punto, un análisis formal con todo lo técnico de la obra escultórica en este caso. Primero hablamos de qué tipo de escultura es, si es exenta o de bulto redondo o es relieve, y si en este caso si es alto, medio, bajo o hueco relieve. El material del que está hecho y su técnica asociada. Terracota, por ejemplo, será modelado. Si es madera, piedra o mármol, estaremos hablando de pulir. Si es metal, puede ser forjado o vaciado. Interesa también fijarse en el acabado de la obra. Si está pulido y fino, pues dará sensación de más suavidad, sensualidad. No es lo mismo que si está rugoso o aristado. El volumen, hay que analizar el juego de masa y ver cómo influyen en el significado de la obra. A mayor tridimensionalidad, mayor creación de espacio y mayor relación con el espectador. El relieve en este caso supone mayor frontalidad que una escultura de bulto redondo, pero luego hay que ver la sensación que puede dejar relieves como el alto relieve, que prácticamente muchas de ellas es de bulto redondo. El movimiento, si está estático o en reposo, da la sensación de tranquilidad, serenidad, la inquietud, el dinamismo. El contraposto, si existe o no, el movimiento muy ligero. La expresión, también muy importante, los sentimientos que expresa la escultura, el estudio del psicológico, de la interrelación psicológica entre ellas. En este caso es muy importante el hablar de la actitud de la figura, si está orante, sedente, yacente, decúbito supino, decúbito prono, de pie, etcétera, etcétera. Los gestos son serenos, si expresan dramatismo, si son hieráticos, serios. La composición. ¿Cómo se estructuran las figuras? Pues las figuras suelen quedar enmarcadas en figuras geométricas, triangulares, como la piedad de Miguel Ángel, circulares, de espiral, por ejemplo el rastro de la Sabina, de Jean Bologna. Como hemos dicho, las figuras suelen estar enmarcadas en forma. De esta forma, cuando son mixtas o más complicadas, suelen ser o bien abiertas hacia el exterior, son más expresivas, más movimiento, es propio del barroco, por ejemplo, o más intimistas, menos dinámicas, cuando están encerradas en sí mismas. Proporción y armonía. La concordancia entre las diferentes partes de la escultura. Esta varía según la época. Hay que ver, por ejemplo, si es una escultura de la época egipcia, con el canon de los 18 puños, o griega, con el canon de los 7 o de las 8 cabezas, Lisipo, Polícleto. El estudio de la luz y del color, un siguiente paso, afecta a la percepción del espectador. Cada material responde de manera distinta ante la luz.
el mármol, por ejemplo, blanco, serenidad, y si está pulido, pues digamos, los contrastes producen tensión y misterio. La luz también sirve para modelar, crear volumen y movimiento, por supuesto. El color acentúa la expresividad de la figura, le imprime mayor realismo, a veces adquiere un valor simbólico y en sí es un valor estético. La policromía es muy importante, no es lo mismo ver una figura pintada, policromada, que no. Todo esto haciéndolo no en plan telegrama, sino redactado, con algún que otro punto y aparte, pero que sea fluida y que la lectura sea amena. El último punto sería la interpretación y contextualización de la obra, el tipo de escultura, si es religiosa, si es militar, el tema, religioso será mucho más característico que la conmemorativa o que la funeraria cuando es una tumba, que es civil cuando es un monumento público, por ejemplo. La función de la escultura, si es para ser orada o venerada, si es para ser contemplada. Y por último, donde vamos a centrar nuestra gran aportación al comentario, es la identificación y clasificación de la escultura, haciendo como siempre dando respuesta a una serie de preguntas como de qué escultura se trata, a qué estilo pertenece, los rasgos generales de ese estilo, la ubicación en el tiempo, mínimamente el siglo, si se sabe la fecha pues mucho mejor, y en el lugar. Además habla del autor y de algunos datos biográficos que sepamos de él y que sean relevantes evidentemente para la época y la escultura. Muchísimas gracias.